Hola, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros somos los Culturales y estamos en nuestra primera transmisión. En esta ocasión hablaremos de México, comidas, costumbres y los cambios que se han producido con el paso de los años. Pero antes de empezar, escucharemos una rola tradicional mexicana. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los que usa el ranchero. ¿De qué? Te los comienzo de lana. ¿Y luego? Te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, El gusto de los rancheros, ¿cuál es? es tener su buen caballo. ¿Para qué? Ensillarlo por la tarde y darle vuelta al ganado. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, Estamos de regreso, comencemos. La cultura mexicana es producto de mezclas de tradiciones indígenas con la presencia colonial española. México está lleno de color y alegría en sus festejos y vestimentas, pero para ser más claros tenemos aquí a 3 especialistas en el México prehispánico. En esta ocasión, Mayra nos hablará de las culturas, Roberto de las costumbres y Alejandro de la gastronomía. Alejandro, Mayra y Roberto, gracias por aceptar venir al programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Empecemos con Mayra, la especialista en las culturas. Muchas gracias, Christopher, pero me gustaría empezar con un dato interesante de los aztecas. Bueno, pues, el grito de los aztecas más bien era un silbido que se producía mediante una calavera. También era llamado Eecachitl, que fue utilizado en la antigüedad durante la celebración de macabros rituales en los que se hacían sacrificios en honor a su dios azteca del viento llamado Eecatl. Muchas de estas calaveras fueron encontradas en templos que eran colocadas en las manos de los esqueletos humanos. Y tampoco se puede descartar la idea de que estos objetos hayan sido utilizados para causar algún efecto psicológico e intimidar y asustar a sus tribus rivales. De las culturas prehispánicas tenemos muchas, pero las principales son los aztecas, los mayas, entre otros. Empecemos con los olmecas. Los olmecas fueron la primera civilización que se desarrolló en México en tiempos indígenas. Su cultura floreció en los estados de Tabasco y Veracruz hacia el año de 1200 a.C. y perduró hasta el 600 a.C. El pueblo de los olmecas eligió como hábitat las regiones pantanosas y selváticas de las cuencas de los principales ríos que se ubican entre Veracruz y Tabasco, que desembocan en el Golfo de México, fundando una de sus grandes capitales, La Venta, en las cercanías del río Tonala, ciudad que tuvo esplendor durante la fase tardía de su cultura. La Venta es uno de los mejores ejemplos del urbanismo temprano mesoamericano. Sus restos arqueológicos ya eran conocidos por los pobladores locales, los que incluso a finales del siglo XIX extrajeron un importante monumento escultórico conocido como el Juchimán y lo llevaron a Villahermosa. Esta figura ha sido por décadas el símbolo de su universidad. En realidad, hasta los años 40 de nuestra centuria es cuando su gran riqueza escultórica y su arquitectura se da a conocer por un arqueólogo norteamericano. Así, hoy podemos saber que este sitio ocupa varios kilómetros cuadrados de extensión, donde vivieron los dirigentes y sacerdotes olmecas.
los hábiles artesanos y los pobladores en general que cultivaban la tierra y participaban con fuerza de trabajo en la construcción de plataformas y grandes basamentos. Si bien ahora ya casi no queda de la arquitectura de los olmecas, la escultura monumental en piedra es cuantiosa e importante, y casi en su totalidad se encuentra hoy en el Parque Museo de Beaventa en Villahermosa, en donde entre los maravillosos monumentos destacan 4 cabezas colosales olmecas, en buen estado de conservación que representan retratos idealizados de sus jerarcas, 5 altares en forma cuadrangular cuyas escenas talladas en relieve evocan cultos a seres sobrenaturales de carácter femenino, a las cuevas sagradas y al dominio de este pueblo sobre sus vecinos. Muy interesante, Mayra. Regresamos enseguida. Vamos a comerciales. Si lo que buscas es un buen jugo, Jugos La Sierra es tu mejor opción, con descuentos de hasta un 30% en jugos y refrescos. Jugos La Sierra es tu mejor opción. Estamos de regreso. Continuamos con el especialista en la cultura mexicana, Roberto. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa. Yo les voy a hablar acerca de las costumbres mexicanas. Las tradiciones y costumbres mexicanas han evolucionado a través del tiempo. La cultura de este país refleja la influencia de otras naciones que han intervenido durante el proceso de desarrollo de México, tales como España y los Estados Unidos. Sin embargo, México aún conserva elementos de las culturas aborígenes que poblaron originalmente este territorio, lo que ha permitido que este país mantenga su integridad cultural y se diferencie de las demás naciones de América. En este sentido, México tiene una historia muy rica, lo que hace de él un país lleno de atractivos. Por ejemplo, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos se celebra el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Esta festividad es probablemente una de las más relevantes a nivel nacional y una de las más reconocidas a nivel mundial. En esta celebración se incorporan elementos de las creencias precolombinas, de las culturas mayas y aztecas y de las creencias cristianas incorporadas por los españoles durante la colonia. Día de la Revolución. El 20 de noviembre se celebra el Día de la Revolución. En esta fecha se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, la cual tuvo como resultado el derrocamiento del dictador José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Día de la Virgen de Guadalupe. El Día de la Virgen de Guadalupe es una celebración católica que festeja el encuentro entre un aborigen, Juan Diego, y la Virgen María. Esta advocación María es la santa patrona de México y se celebra el 12 de diciembre. Las posadas. Desde el 16 de diciembre hasta Nochebuena, los niños de México participan en las procesiones de las posadas. Durante estos días, los jóvenes usan trajes semejantes a los que se habrían usado durante el nacimiento de Jesús y reviven la historia de María y José en busca de un hospedaje en el que María pueda dar a luz. Nochebuena y Navidad. La Nochebuena tiene lugar el 24 de diciembre. Este es un día para celebrar en familia. Algunos grupos acuden a la posada final y después tienen la cena de Nochebuena. A medianoche se lanzan fuegos artificiales, se suenan las campanas, se soplan pitos y se tocan tambores para anunciar el nacimiento de Jesús. Poco después de la medianoche, las familias acuden a la misa, popularmente conocida como la Misa del Gallo, para celebrar la llegada del niño Jesús. Año Nuevo. Los mexicanos tienen una serie de rituales y costumbres con respecto al Año Nuevo. Entre estas costumbres destacan esparcir lentejas en las puertas de las casas como símbolo de abundancia. Poner una moneda en tu zapato, en tu bolsillo, para garantizar la prosperidad económica del año que va a comenzar. Barrer hacia la calle para sacar las experiencias negativas de la casa. Comer 12 uvas cuando comienza el conteo regresivo para recibir el año nuevo. Cada una de estas uvas representa un deseo. Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero en México. Las familias se reúnen para llevar a la imagen del niño Jesús a la iglesia con el objeto de que ésta sea bendecida. Esta festividad se basa en la ley judía según la cual los niños recién nacidos tenían que ser presentados en el templo 40 días después de su nacimiento. 5 de mayo. El 5 de mayo representa una fecha memorable en la historia de México. Este día, en 1862, el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas que pretendían invadir el territorio del país durante la batalla de Puebla de Zaragoza. El Día de la Independencia. El 16 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de México. En este día, en el año 1810, los mexicanos se declararon independientes del régimen español. La piñata.
La piñata es un recipiente de papel maché, de cartón o de arcilla, decorado con papeles de colores y relleno de caramelos y otros bocadillos. Con las piñatas se hace un juego infantil que consiste en vendar a los niños y colgar las piñatas del techo de una casa o de la rama de un árbol. Los niños se turnan para golpear la piñata con un bate hasta que esta se rompe y se esparcen los caramelos. Luego los participantes agarran todos los dulces que puedan. Los tamales. Los tamales junto con los tacos son uno de los platos más reconocidos de México. Estos son bollos hervidos de harina de maíz envueltos en hojas de maíz rellenos de carne o frijoles. Se comen durante las celebraciones más importantes del país, Navidad y Día de los Muertos. Mariachis. Los mariachis son músicos tradicionales de México. Más allá de la música, estos representan una revolución cultural a través del uso de trajes típicos e instrumentos que resumen la esencia del pueblo mexicano. Las canciones de los mariachis, conocidas como rancheras, hablan sobre el machismo, el amor, la traición, el desengaño, la muerte y los héroes. Quinceañera. La fiesta de quinceañera o de los 15 años es una celebración que se lleva a cabo cuando los jóvenes cumplen 15 años de edad, como una forma de reflejar el paso de la niñez a la madurez. La celebración de los 15 años en México tiene sus raíces en la cultura azteca, de acuerdo en los cuales los jóvenes de 15 años están capaces de cumplir las tareas de cualquier otro adulto, como ser padres. De igual forma, era a esta edad de los jóvenes europeos eran introducidas a la sociedad asistiendo a bailes en este sentido. La fiesta de quinceañera mezcla aspectos precolombinos y coloniales. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que les haya gustado la información. Se puede apreciar que México es rico en sus costumbres. Finalmente vamos a ir con nuestro especialista en gastronomía, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa. Como ya sabrán, México es un país con características especiales en distintos aspectos, y la gastronomía no se queda atrás, ya que la gastronomía mexicana es una de las más diversas en todo el mundo, ya que tiene gran variedad de colores, texturas y sabores. Algunos platos regionales que sobresalen como platillos típicos de la gastronomía mexicana incluyen la cochinita pibil del estado de Yucatán, el mole oaxaqueño, el mole poblano, el pozole, el cabrito y el menudo de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Con toda esta diversidad, las tortillas generalmente de maíz acompañan la mayoría de los platillos mexicanos y forman la base de los famosos antojitos que corresponden a las enchiladas, los tacos y las quesadillas. Para finalizar, me gustaría decir un dato interesante acerca de la gastronomía mexicana, el cual es que en 2010 la UNESCO reconoció la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muy interesante, Alejandro, agradecemos tu asistencia al programa. Pero antes de irnos, vamos a unos cortes comerciales. ¿No tienes nada que comer? No te preocupes, los mexicanos te dan la solución, con su gran variedad de comida mexicana y su buen sazón. Te ofrecemos descuentos de hasta un 20% todos los martes y todos los jueves. Así que ya sabes qué hacer, ven y visítanos. Regresamos. En conclusión, aprendimos que México es un país con demasiada cultura. Para finalizar el programa vamos a despedirnos con una bella canción acerca de México. Nos vemos a la próxima. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México,
así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción que en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.